Buenas noches a todos, un miércoles más en nuestras conferencias de Afinet. En esta ocasión contamos con Jesús González Herrera, que es presidente desde el año 2004 de la Federación Extremeña. Lleva mucho tiempo dedicado a la filatelia, él colecciona España, varios países de Europa, Zeppelin, y lleva cara adelante varias temáticas. Tiene una colección de correo comercial y además es divulgador habitual de filatelia y es monitor de filatelia juvenil. Así que, pues nada, Jesús, cuando quieras, comparte tu pantalla y adelante. Voy a silenciar a todo el mundo y te vuelves a activar tu micrófono, ¿vale? Activa tu micrófono y comparte pantalla. El micrófono no lo tienes activado. Abajo a la derecha, abajo a la izquierda. ¿Ahora se me oye? Ahora, perfectamente. Muy bien. Bien, vamos a empezar. Bien, antes de nada quiero agradecer a todos los presentes pues, la atención que me brindan en esta pequeña charla que vamos a tratar de dar. Lo primero que quiero es aclarar una cosa. Aquí hoy nadie va a aprender nada. Nada que no sepa ya hace mucho tiempo. Simplemente vamos a proponer un pequeño viaje por algunas piezas postales españolas y tocar un poco la anécdota, el misterio o el conflicto que tuvo lugar en relación a su emisión, porque no siempre han sido emisiones, digamos, pacíficas. A veces ha habido, bueno, anécdotas o otra serie de circunstancias especiales. Antes de nada tenemos que hacernos una pregunta que se han hecho mucha gente, muchas personas que estudian la historia, y es, ¿qué mueve a un Estado a hacer una emisión filatélica concreta y no otra? ¿Por qué se emiten los sellos? Los sellos se pueden emitir, bueno, de un modo, digamos, persiguiendo ciertos intereses o para publicitar cierto tipo de principios o valores del Estado. De hecho, se dice que el sello es un gran embajador de cada país. Y de siempre se ha utilizado el sello, sobre todo cuando hay una gran circulación postal con sellos, para poder realizar, digamos, un poquito de promoción de los valores de aquellos elementos culturales que definen un país o un determinado régimen político también, y por eso pues existe una política de emisiones. En España, ¿quién ha llevado a cabo esta política de emisiones? Pues tenemos que distinguir dos periodos clarísimamente. Un periodo que llega hasta 1939 y otro a partir de ahí. ¿Por qué? A partir del 39, digamos que ya se organiza de un modo más o menos serio lo que sería la emisión de sellos de España por parte de organismos oficiales dependientes de lo que es Correos, ICO, y a su vez depende del Ministerio de turno, ya sea Obras Públicas, Fomento y los nombres que se han dado posteriormente pues, a los ministerios. ¿Qué ocurrió anteriormente? Anteriormente ocurría que, sobre todo en la época de Alfonso XIII, entre 1920 y la Segunda República, pues hasta prácticamente la Guerra Civil, que había otra serie de intereses, muchas veces en manos privadas, que daban lugar a la emisión de los sellos. Como visión general que podemos dar de todo ello, un segundo, parece que no me avanza la imagen. ¿Por qué no avanza la imagen? Bien. Tenemos que decir que las emisiones de sellos de España siempre han circulado básicamente en cuanto a una serie de temas que son los que han dado a España pues, a nivel nacional e internacional una cierta imagen cultural. Y yo he percibido tres temas fundamentales que son los más seguidos en las emisiones de sellos de España. De orden del tercero al primero, podemos hablar de Cervantes y la obra de Quijote. Pues existen 58 sellos actualmente, sin contar con enteros postales, etcétera, dedicados al tema de Cervantes y a Quijote como un elemento cultural de primer nivel en España. Goya, hay pintores en España, pero Goya es el que tiene con diferencia un mayor número de emisiones, tanto de lo que es obra pictórica, básicamente. Tienen 60 sellos emitidos, Goya, vinculados directa o indirectamente con él. Y el tema estrella es Santiago. El Camino de Santiago
y Santiago de Compostela tiene actualmente 66 sellos emitidos en casos de referencia de un modo directo o de un modo indirecto, siempre directo, a lo que es el hecho cultural del Camino de Santiago. Digamos que es el elemento cultural más difundido por la filatelia española hasta la fecha. Bueno, si nos remontamos tiempo atrás, como todo el mundo sabe aquí, pues el primer sello de España aparece en enero de 1850, con Isabel II, 6 cuartos negros y los demás de la misma serie. Pero lo que es curioso de esto es que solamente 3 días después de la aparición del primer sello de España, ya apareció la primera falsificación del mismo. Es muy curioso que en ningún otro país ha habido esta prisa por hacer un poco, como siempre tenemos a los españoles, la picaresca, nuestra bandera, y dar lugar a este tipo de emisiones. De hecho, esta primera falsificación se hizo por 2 señores de Alicante que fueron condenados a una multa de 500 duros y 5 años de cárcel por la falsificación del sello en cuestión. Si nos remontamos también a estas épocas primeras de la filatela española, tenemos, por ejemplo, una emisión que dio lugar a cierta polémica, y fue una polémica con la reina Isabel II, y es la primera emisión de sellos de Filipinas. Si bien ya se había aprobado un real decreto para que en 1853 se impusiera en Filipinas la utilización de los sellos para la correspondencia, no es hasta el mes de febrero de 1854 cuando aparecen los primeros sellos. Bueno, por la distancia que había entre la metrópoli en aquella época y las islas de Filipinas en aquella época, lo que se hizo fue un poco improvisar la primera emisión, y fue un sargento de artillería el que diseñó el primer sello de Filipinas, que apareció en el correo 1854 sobre el mes de febrero. Por lo visto, se comenta que no sentó nada bien a la reina la estética del sello, que era un poco artesanal, aunque después las planchas fueron elaboradas por los talleres de Plana Jorba y compañía de Manila, pero digamos que el diseño pues, no era muy artístico, y la reina se sentó bastante mal, por lo visto, este diseño, y de hecho tuvo una vida bastante efímera. En septiembre de 1854, 7 meses después, ya será la segunda emisión de sello, un poco más parecido a lo que era entonces las emisiones de la metrópoli de España, porque a la reina no le hizo ninguna gracia la estética con que apareció en el primer sello de Filipinas. Bueno, vamos a ver un poquito las emisiones de principios del siglo XX y hasta la Guerra Civil, sobre todo la de Alfonso XIII. Es una época que yo considero muy especulativa en cuanto a emisiones de sellos. Ya había antecedentes, pues bueno, los sellos de la Procatacumbas de San Dámaso, los sellos de la Unión Postal Universitaria, en fin, había una serie de series que eran un poquito ya especulativas en cuanto al número de ejemplares que tenían y los valores faciales, pero el año 1930 se lleva la palma con diferencia en cuanto a emisiones de sellos de España. ¿Por qué venía esto? Esto venía porque estaba la emisión de sellos de España en manos privadas en esa época. Ciertas casas filatéricas, sobre todo de Madrid, son quienes determinaban qué sellos se emitían y con qué valores faciales, y la verdad que era una serie de emisiones que eran totalmente desajustadas a lo que era la necesidad y la demanda del usuario postal. Eran sellos que estaban más destinados pues, al coleccionismo y a la especulación, básicamente. Sí, hay cartas con estos sellos, pero el 98% de correspondencia de esa época eran los sellos de serie básica de Baker y poco más. Entonces tenemos aquí una serie de emisiones muy bonitas, impresas en Inglaterra, casi todas, las cuales pues obedecen a esta política. Bueno, podemos tener, por ejemplo, la serie de Goya. La serie de Goya tiene 18 valores para correo terrestre, 14 para aéreo. La de Colón, que también aparece por esa época muy pronto, vemos aquí después, la serie de Colón, igual, 16 valores y 19 para aéreo, más sellos de correo urgente, etc. O sea, no había franqueos habitualmente con sellos de 10 pesetas en aquella época, ni de 4 pesetas, ni ese montón de emisiones tenían digamos, una finalidad más allá de la propiamente especulativa y comercial para lo que es el comercio filatélico. Incluso se comenta la anécdota de que el sello de la maja desnuda, fuera totalmente de programación, fue una idea de José Luis Sánchez Toda y bueno, entró en el proyecto. Finalmente fueron diseñados en la casa inglesa, esta de Waterloo & Son, se aprobó y adelante con la venta de los sellos en cuestión. O sea, no vamos a entrar ya en el tema de la famosa anécdota de Estados Unidos con el uso pornográfico de los sellos y la moralidad y tal, una cosa u otra. Pero bueno, simplemente quiero centrar en lo que es la emisión en sí de este tipo de series del año 1930, que considero son bastante especulativos para la época y para el uso real de la correspondencia que había en ese momento.
Además, la serie de Colón tiene una anécdota añadida. Como saben, pues hay unos retratos de Colón y de los hermanos Pinzones en la serie. Si nos fijamos en uno de ellos en particular, de Vicente Yáñez Pinzón, en el catálogo de Difil, el especializado, habla de retrato falso. Bueno, es una cara que se puso ahí, pues para, evidentemente, no se conocía cómo eran las facciones físicas, las facciones faciales de Vicente Yáñez Pinzón. ¿Qué pasó entonces? Se comenta que el señor grabador Sánchez Toda pues tuvo la ocurrencia de poner una cara de un hermano suyo para dar cara a Vicente Yáñez Pinzón. No tengo ninguna foto del hermano del grabador, pero sí del grabador, y hay quien encuentra un cierto parecido entre los rasgos faciales del grabador y del señor Yáñez Pinzón. Hay que dar la leyenda. Realmente no es una cosa que esté autentificada ni realmente se sepa que fue así exactamente, pero bueno, siempre tendremos esa duda y para tapar un hueco de una cara desconocida, pues acudimos a un conocido. Es más que plausible que ocurriera así. Y la serie que se lleva la palma, para mí, del desprestigio de la filatelia española en esa época, es la serie Pro Unión Iberoamericana. Una serie que se hizo, entiendo yo, con una técnica de impresión bastante tosca, en los talleres más. Pues era una serie para un uso benéfico de obras sociales de la Diputación Provincial de Sevilla, eso que está compuesta de 26 valores, nada menos, como digo, de los cuales además se hicieron múltiples reimpresiones después, al punto que en los catálogos siempre se habla mucho, entre paréntesis, de la precaución en la colección de estos sellos que tienen falsificaciones un montón, reimpresiones de valor ínfimo, y bueno, es una serie bastante desprestigiada y además con una amplitud tremenda. Solamente se escapa estéticamente un poco el valor de 10 pesetas, que hay dos ejemplares, como saben, uno que está hecho en hueco grabado y el otro que es calcográfico, que tiene un poco más de gusto estético, pero el resto, pues, muy fácilmente falsificable. Y bueno, la verdad es que dio, a mi entender, una mala imagen a la filatelia española con este tipo de emisiones que, como digo, estaba en manos privadas en aquella época y se podía emitir, pues bueno, cualquier cosa, entiendo yo, aunque hoy día en muchas colecciones de prestigio vemos este tipo de series del año 1930 y sus variedades y las pruebas y todo lo que queramos poner de ellas. Bien, terminamos ahora con el año 1930 con un sello muy curioso, que es el sello de derecho de entrega. El sello de derecho de entrega, que aparece en enero de 1930, como saben, vino, bueno, pues a cambiar pues una regla y que llevaba desde 1889, que se había aprobado, que era la de que había que pagar al cartero 5 céntimos para que entregase las cartas en los domicilios de los destinatarios. Como sabéis, hasta esa época lo más habitual era que se entregasen las cartas directamente a la oficina postal, lo que se llama lista de correos, y quien podía pagaba los 5 céntimos. Bueno, pues se estableció en el año 1930 estos 5 céntimos que se añadían al franque ordinario para que el cartero entregase las cartas. ¿Por qué surgió este sello en 1930 y no antes? Se pueden preguntar. Bueno, pues ya apareció hace ya bastantes años, creo que fue en la revista El Eco, un artículo muy curioso sobre el origen que dio lugar a la demanda de este sello, y fue que un señor que tenía una clínica en San Sebastián, el llamado doctor Fernando Asuero, muy famoso en su época, que aquí le vemos en un reportaje de la revista Blanco y Negro de los años 20. A ver, el doctor Asuero, les pongo en situación, era un famoso otorrinolaringólogo que tenía titulación por Cambridge, el cual puso en San Sebastián una clínica en la cual aplicaba una técnica revolucionaria llamada asueroterapia, una invención suya, que valía para curar un montón de males. Consistía básicamente en sentar al paciente en la silla que ven en la imagen aquí, en la parte de abajo, esta sillita blanca que ven aquí, y con una especie de varita telescópica, la introducía por la nariz y tenía que dar en un punto concreto, que era se llama nervio trigemio. Es parecido a lo que es una PCR de ahora mismo, pero con una varita metálica en el año 1925. Figuraros cómo era la cosa. Y con aquellos tactos que daba en aquel nervio, pues igual curaba un asma, que curaba una artritis, que curaba a un epiléptico, es una cosa casi milagrosa. Al punto que hoy día es muy desconocido, pero tiene en España una demanda tremenda esta consulta. ¿Cómo se conseguía cita para este señor? Pues de toda España, incluso del extranjero, mandaba a la gente cartas a este señor. Pues recibía un volumen de correspondencia brutal. ¿Qué ocurrió?
pues ocurrió que él decía, la gente no ponía, la gente mandaba su correspondencia ordinaria, él no pagaba los 5 céntimos, porque 5 céntimos por carta, a lo mejor 1000 cartas diarias, pues es una renta. ¿Qué decía? Que se queden las cartas en la oficina de correo. Correo tampoco quería tener en la oficina de correo esas cartas allí puestas, allí acumulándose semana tras semana. Y fue tal el atasco de cartas en correo y tal la demanda social de que se entregasen esas cartas que movió políticamente a que se hiciera un sello de 5 céntimos para solucionar esta cuestión. Y así, con esos 5 céntimos, las cartas que iban a este señor llegarían, y si no, ni él pagaba los 5 céntimos, ni correo se quedaba tampoco con la correspondencia. Es un asunto hoy día bastante olvidado, pero que tuvo su trascendencia y que dio lugar al sello de derecho de franqueo, que es un sello que tampoco se ha repetido nunca más en la historia española de entonces para acá. De hecho, cuando entró la Segunda República, se incrementó a 5 céntimos la tarifa postal, y el sello pasó a ser ya utilizado, como vemos en esta carta, por ejemplo, de un franqueo mixto, con sellos de Alfonso XIII, Baquer de perfil y Baquer de perfil con sobreimpresión de República Española, para complementar el franqueo, y se acabó. Y dejó de tener esa función ya el sello, y ya, pues, ya cayó un poco en el olvido, que el uso primero que tuvo el sello de derecho franqueo pasó a ser un sello de 5 céntimos más, utilizado en aquella época. Bien. Un sello también que aparece en esta época, sobre el año 1931, son los sellos de la Exposición de Barcelona de 1930. Es muy curioso, no porque tengan ninguna polémica en su emisión, sino que tuvieron una utilización bastante continuada. Estos sellos se estuvieron utilizando durante la República, durante la Guerra Civil y durante el franquismo hasta 1946. Es muy curioso que estos soportaron guerra, soportaron todo. En Barcelona había que poner los 5 céntimos de sobretasa por la emisión de cartas. En este tiempo viniese el evento que viniese, que es, por ejemplo, una postal comercial de la Segunda República, donde viene, y aquí pues una carta comercial del Banco Colonial Barcelona, igual. Las anteriores de la República hasta el año 44, y el uso de los 5 céntimos ahí estaba siempre. Este sello soportó todo tipo de evento político, con todos los cambios que hubieron, este sello estaba ahí perenne. Bien, vamos a ver algunos misterios de la Segunda República. La Segunda República pues tiene algunas cosas muy curiositas para apreciar. Vemos, por ejemplo, este sello de la Asociación de la Prensa de Madrid, bueno, que tiene una cosa que hoy nos parecería bastante curiosa, que es que aparezca un personaje vivo en la emisión del sello, y nada menos que Alejandro Lerroux. Alejandro Lerroux, que llegó a ser un alto cargo del gobierno en 1935 por el Partido Radical. Pues sería prácticamente como si pusiéramos, cualquier ministro del actual gobierno en un sello. Pues en aquella época, el tema de las personas vivas, aparecen en emisiones postales, pues tampoco aparecían personas que estaban vivas, pero algún caso sí había, por ejemplo el caso de Limber, cuando aparecieron sellos de correo anteriormente, y Alejandro Lerroux, que aparece en 1935, que es un personaje político relevante en un sello de circulación postal ordinaria. A mí la serie que más me causa en la Segunda República sensación de misterio es la serie de Montserrat. La serie dedicada al 9º centenario de la fundación del monasterio de Montserrat, que aparece en 1931, y es muy curioso porque en una época y un régimen político que se caracteriza por el laicismo absoluto, es la única serie en la que aparece España en vez de República Española. Y es la única serie con un motivo religioso de esa época. Es una cosa bastante chocante. Y además un sello que fue bastante coral en su elaboración, con intervención de varios grabadores, como Camilo Delholm o el mismo Sánchez Toda. Bueno, ahí está la leyenda. Este sello tiene la leyenda de que la emisión es muy corta, entre 20.000 y 50.000 ejemplares según cada uno de los elementos de la tirada. Existe la leyenda de que estos sellos se encuentran en una tirada que es bastante mayor a esta, en poder del propio monasterio de Montserrat, y va sacando series cuando algunas veces se precisa, pues para algún tipo de protección de beneficio económico. Bueno, ha habido muchas leyendas sobre este sello, pero simplemente la aparición de la palabra España y un tema religioso en la Segunda República me parece muy chocante y muy digno de atención. La Segunda República, cuando llegó la Guerra Civil Española, pues tuvo que acudir pues a medios para intentar obtener fondos de cualquier manera, y uno de ellos fue por la creación de la llamada AFO, Agencia Filatélica Oficial, que básicamente consistía en ceder a ciertas familias filatélicas de Barcelona la iniciativa para la
lo que era la emisión de los sellos que tenía la Segunda República. Esto es a partir de 1938, cuando tiene lugar, pues concretamente una orden de 28 de enero del 38 es la que da lugar a la aparición de la AFO. La AFO daba lugar a la emisión a sellos que eran objeto de impresión en los talleres de Oliva de Vilanova de Barcelona, varias series de esa época, del último momento de la República, y la principal y más famosa de las emisiones a que dio lugar la AFO fuera del Correo Submarino, que pongo, esto es uno de los sellos. El Correo Submarino, que fue una serie bastante especulativa, se hizo en Televisión Española en el año 2008 un documental llamado La Guerra de los Sellos y que se refería justamente a esta emisión de Correo Submarino, única en la historia de todo el mundo, de un correo que teóricamente se creó para una circunstancia submarina, que era entre Barcelona y la isla de Mahón, para intentar evitar el bloqueo que tenían, pues, básicamente fuerzas navales italianas en el Mediterráneo durante la Guerra Civil Española, y se habla de que hubo un único viaje con unas cartas que fueron directamente preparadas por la AFO, que en ningún momento dio entrega de estos sellos ni a oficinas de correos, ni a estancos, ni a organismo alguno que pudiera vender al público. Fue una emisión que valió para una circulación postal bien dirigida a autoridades militares, autoridades políticas, o para la posterior venta especulativa que tuvo lugar posteriormente a la circulación del viaje del Correo Submarino a través de un marchante estadounidense llamado Arthur Barger, el cual obtuvo, pues, una no desdeñable cifra de más de 20 millones de pesetas con la venta de estas piezas postales, sobre todo en divisas francesas, inglesas, libras esterlinas y en francos. Bien. Y como anécdota también emisiva, no tanto de emisión como de uso en sí, tenemos las famosas monedas en cartón con sellos y timbre fiscales de la Segunda República. Bueno, fue, digamos, una expresión más de lo que era la situación ruinosa en que se encontraba económicamente la República, sobre todo en los últimos momentos de la Guerra Civil Española. Pasamos al régimen de Franco, que también tiene bastante anécdota filatélica. Tenemos que decir que, claro, aquí aparece ya lo que es la asunción por parte de organismos públicos directamente de todo lo que es la política de emisiones de sellos de España. Hasta 1975 esto estuvo en poder del Ministerio de Gobernación o de Interior, como queramos llamar. Del 75 en adelante ya pasó a Ministerio de Obras Públicas y después, a partir del año 97, Ministerio de Fomento, es quien se ocupa de las emisiones de los sellos de España a través de un organismo concreto que depende de Correo, en el cual se integran diversos tipos de funcionarios de varios ministerios, así como, bueno, ciertas personas del mundo de la filatelia. Claro, la llegada del régimen franquista dio lugar, pues, a una clara orientación de las emisiones filatélicas a temas políticamente cercanos al régimen y también de figuras de tipo religioso, de mucha emisión religiosa durante el régimen franquista. Como anécdota podemos decir que la imagen de Franco aparece en 103 sellos durante su régimen. Bien. Y otra cosa muy anecdótica a nivel internacional es que la venta de los sellos en esta época se empezó a dejar en manos de los estancos, que es una figura, como sabéis, pues bueno, pues es una especie de establecimiento comercial destinado a ciertos elementos de interés estatal o público, que eran efectos timbrados y el tabaco. Bueno, el tabaco parece también un bien de tener consideración de uso, digamos, primordial para la población. Igual que había plazas de abastos y había pósitos agrícolas, pues también se pusieron los estancos a la distribución de los sellos, mientras que en otros países de nuestro entorno esta figura del estanco como lugar de venta de sellos, pues es algo bastante pintoresco. Hay un caso que llama la atención y es el caso de la propaganda política. Sobre todo al principio fue bastante voluminosa en los sellos de las emisiones de España, en torno a la Guerra Civil Española y en torno a lo que fue la llamada Cruzada Nacional y la figura del caudillo, etcétera. Pero hay una figura bastante silenciada, que es la figura de José Antonio, no solo José Antonio Primo de Rivera, sino también algún otro general como el general Mola, que no aparece en ningún sello. Mola solo aparece en algún sello patriótico con algún tipo de sobreimpresión, etcétera, y José Antonio solo fue objeto de una emisión en 1937 de un sello benéfico, que aquí reproducimos uno de ellos, y después en 1938 con una sobreimpresión aparecen otros sellos también que no fueron objeto siquiera ni de circulación. Bueno, el silenciar la figura de José Antonio está muy en consonancia con la leyenda
y no tan leyenda, de que Franco tiene una especial antipatía hacia esta figura política e incluso hacia Falange. Y bueno, pues vemos claramente cómo una figura tan señera y tan en el imaginario de todo lo que era el régimen del nuevo Estado español no aparece prácticamente en sellos de España solamente en este momento. Tampoco aparece, por ejemplo, en un sello dedicado a Calvo Sotelo, otra figura, bueno, del martirológico, entre comillas, del régimen de 1936. Otra de las leyendas que se cuentan en relación a Franco viene en cuanto a la serie básica de 1955, con la famosa aparición del sello de Franco en color rojo y su posterior sustitución por otro en un color más que vemos aquí. Se decía que la emisión de un sello de una peseta en un color anaranjado y uno de 2 pesetas en color rojo, pues daría lugar posiblemente a una confusión en los estancos. A la hora de entregar uno u otro sello se puede haber una confusión. Bueno, hay una historia más maliciosa que dice que Franco no puede ser rojo. No puede haber un sello de Franco de color rojo, porque Franco no es rojo. Entonces se sustituyó por otro con una coloración bastante diferencial respecto del primero, pues para distinguir uno de otro y para evitar, que hubiera algún tipo de comentario malicioso hacia Franco. Eso quedará siempre ahí en la nebulosa de lo anecdótico, como tantas cosas que estamos hablando, pero el cambio realmente es un poco llamativo. Bien, pasamos un poco a la época a la actualidad ya y a las cosas que han ocurrido en las emisiones actuales. No por vivir tiempos modernos tenemos, digamos, una política de emisiones pacífica y una política de emisiones exenta de anécdotas y exenta de cierta chapuza. Al revés, creo que incluso han ocurrido más después del 75 que antes del 75. Como antes he dicho, ya la política de emisiones ha estado en manos de unos organismos oficiales que dependen del Ministerio de las Obras Públicas, luego de Fomento, que son las comisiones de emisiones se llamó Comisión de Programación de Emisiones de Sellos y demás signos de franqueo, y desde el 2011 la Comisión Filatélica del Estado. Perdonad que lea un poco algunas cosas, pero se me van algunas de estas expresiones tan extensas, parecen nombres larguísimos y no son fáciles de recordar. ¿Qué la integran estas comisiones? Pues altos funcionarios del Ministerio de Obras Públicas, luego de Fomento, altos funcionarios del Ministerio de Cultura, altos funcionarios del Ministerio de Hacienda y también asesoramiento e intervención de representantes de la Federación Española de Filatelia, de la Asociación de Comerciantes y algún señero coleccionista filatélico de gran prestigio en España. Bien, eso se mantiene prácticamente hasta hoy. Y las emisiones, pues, parten de su iniciativa a petición de quien, bueno, ya sabemos que se puede pedir por los conductos que nos emita un sello, pero se admite o no y se programa. Bien, uno de los primeros sellos, digamos, algo rompedores de lo que era en la transición con la época anterior fue el conmemorativo de la llegada al Guernica a España. Lo pongo aquí no porque tuviese ningún tipo de conflicto o emisión, sino simplemente para ilustrar que refleja un poco el cambio de época y en 1981 pues fue traído el sello y se emitió esta hojita. Sí vemos ciertas tendencias políticas en algunas emisiones de sellos de España. Por ejemplo, en momentos que ha gobernado el PSOE, ha desaparecido bastante lo que es ese halo de emisiones con santidad o de temas religiosos. Aquí pongo un par de ejemplos a modo de curiosidad. No quiere decir que haya ningún tipo de animadversión hacia el tema religioso, sino simplemente una tendencia más racista y se ve. Por ejemplo, en la Navidad del año 1990 también ocurre en el 89, se emitieron unos sellos de Navidad un poco psicodélicos, así como este que vemos, que es muy colorista, pero realmente no define nada religioso. Y vemos aquí una comparación entre dos sellos, un sello que es el de 1952 de Correo de San Francisco Javier y otro que aparece en 2004 de Francisco de Javier. Ya deja de ser santo, de un sello a otro vemos el cambio, el grabado es casi prácticamente la misma plancha, lo que es la figura del personaje, pero uno es santo y el otro parece más bien pues, un personaje de una ONG, en fin, una cosa bastante más laica, hasta un poco a nuestros días lo que era una figura no de una persona que teóricamente era santo para la Iglesia. Bueno, una serie que dio lugar a muchos conflictos, y aunque está algo silencioso, es la serie de Historia de España de Gallego y Rey, una serie a mi gusto brillantísima en cuanto al planteamiento humorístico que tiene, muy didáctica, que se creó como correspondencia epistolar escolar entre los años 2000 y 2002 en principio, y que iba a emitirse cada año un mini pliego de estos que vemos, o dos mini pliegos, pero fueron después uno. Bueno,
Es muy curioso que aquí España ha superado muchos problemas, pero no, España no supera nunca los problemas del pasado. Una cosa que, sí, en estas primeras emisiones de los primeros, bueno, de el hombre de Atapuerca, la época de los romanos, etcétera, hasta los reyes católicos, pues se emitió sin problema, todos riéndose, jiji, jaja, qué gracioso, qué gracioso. Después llegamos al año 2000, hasta el año 2002, graciosísimo. Gustaba mucho, qué bonita esta emisión, oiga. Pero el problema viene después. En el año 2003 no se emitió ya nada de esta serie. Se guardó en un cajón y circuló la leyenda que hay gente que no le hace gracia esta emisión, que si un sello de Franco, que si no sé qué. Bueno, se guardó. Se guardó, a mí me comentaron que quien había visto lo que eran los bocetos, lo que eran las pruebas de impresión, que es lo que contenían. Yo no llegué a verlo hasta que apareció pues, bastantes años después, que cuando ha aparecido ya prácticamente pues, hace 2 años el resto de la serie que faltaba. ¿Y qué problemas había aquí? Bueno, pues decían que si a la familia no le hacía gracia ser Isabel II con 6 amantes en la cama, era un poco, claro, ya que hablamos de antepasados muy próximos a nuestra familia real. Y eso, pues claro, ya nos toca más cerca. Bueno, pues tampoco hacía gracia a ciertos sectores el sello de Franco, con las espuelas ahí con 2 regueros de sangre. No hemos superado realmente el pasado. Si no, no estoy en la país. Y es que es más, si os fijáis, esta serie, esto realmente, a mi entender, es una tomadura de pelo como un piano. Vamos a ver. ¿Para qué quiero yo un sello de 3 pesetas y 12 viñetas sin valor por cada una de las... ¿Qué has hecho finalmente? Has emitido los sellos sin emitir los sellos. No has emitido los sellos. Has sacado unas viñetas que le van a hacer una carta en la vida. Has puesto un sello de 3 pesetas aquí en la parte que vea a vuestra derecha. Yo no entiendo esto. Aquí tiene que haberse hecho como los anteriores. Le pones una tarifa A cada sello, es un éxito de circulación y ya está. ¿Pero qué es lo que hemos hecho? Pues al final... pasar el bache, no, somos muy modernos, aquí hay libertad de expresión, bla, 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 sí, pero la verdad, no se han emitido los sellos. Se ha sacado una viñeta y ya está. Esta misma cuestión se ha hecho así últimamente con otra serie de minipliegos y hojitas que yo no entiendo que esta política, por ejemplo, el minipliego dedicado a Forge se pasa lo mismo. Un sello y un montón de viñetas con chistes que no tienen ningún valor postal. Me parece un desacierto absoluto. Hubiera sido muy enriquecedor ver en carta este tipo de sellos. Con lo de Star Wars exactamente lo mismo. Pero bueno, Maestros tiene correos que yo debe saber mucho más que nosotros, ese tipo de cosas, pero estos sellos políticamente incorrectos en su momento, que deben seguir siendo políticamente incorrectos todavía, no circularon nunca, ni circularon porque son viñetas, no son sellos, aunque los compremos como un mini pliego, o nos lo presente el catálogo Edifil como hojita. Bueno, esto no es una hojita, esto es un mini pliego de viñetas, realmente. Con una hojita pega aquí que viene el rey. Por cierto, no sé si a partir de ahora también va a ser polémica la aparición del rey Juan Carlos de 3 pesetas en un sello con la que tiene encima de estos momentos. Pero bueno, en cada momento también hay sellos que aparece Jaime de Marichalar y Urdangarín. Y bueno, ahí están en sellos estos señores. Y bueno, claro, cuando se publicaron estos sellos se emitieron, que sabemos que iba a haber en el futuro. Ya se verá. Adolfo Suárez. Esto, en cambio, esto es un gran acierto de correo, a mi entender. Sabéis que Adolfo Suárez, bueno, pues murió en marzo de 2014, pero con anterioridad, en noviembre del año 2013, salió esta hojita. Esta hojita sí me parece correcto y además se emitió como una excepción especial a la regla de que no sean filaterizados los personajes vivos, excepto los de la familia real. Entonces, que esté Adolfo Suárez filaterizado me parece un gran acierto como personaje muy trascendente para la vida política de España y que realmente merecía en vida, pues, que fuera ya con conocimiento de que próximamente iba a fallecer, un homenaje a través de una emisión postal. Vamos a ver algunas chapuzas filatéricas españolas ahora. Y aquí pongo 2 deportivas. El campeonato de judo de Barcelona del año 77 que nunca se celebró, pero tiene sello. Y luego tenemos el campeonato del mundo de esquí de Sierra Nevada del año 95, que no se pudo hacer en el 95, por un motivo de que no había nieve, y se tuvo que hacer el año siguiente, pero la hojita salió en el año 95. Bueno, eso quedé como anécdota, sin otra malicia, pero son cosas que, bueno, se emiten realmente para referirse a eventos irreales. Esto también dio mucha polémica. El famoso sello de 2004 de la boda del príncipe de Asturias con la actualmente su actual esposa, ¿no? Doña Leticia Ortiz.
Bien, como sabéis, apareció, cuando iba a ser antes de la boda, apareció el sello, que veis en la parte de arriba, boda su Alteza Real del Príncipe de Asturias. Y después, por motivos políticos, porque hubo ciertas quejas, sobre todo estos nacionalistas catalanes que decían que, hombre, que era incorrecto, que tenía que venir puesto felicidades en todos los, digamos, idiomas oficiales del Estado, catalán, en vasco y en gallego. Bien. Y además había que cambiar la boda del príncipe de Asturias, también poner del príncipe de Asturias con doña Leticia. Claro, el príncipe no se casa solo, se casa con alguien. Pues también había que poner el nombre de la futura reina de España. Bien, el problema no es ya este cambio, sino una especulación que dio lugar a este cambio, porque como sabéis, los sellos después de impresos y entregados en las oficinas de correo y a los estancos fueron recogidos y salió la segunda serie con las correcciones hechas ya. ¿Qué pasa? Que se habla de que unos 16.000 ejemplares pues, fueron puestos en circulación, aproximadamente. Hay que decir que fueron 3.000, 4.000, otros dicen que llega a 16.000 la cifra de ejemplares del que vemos arriba, del primero, que llegaron a circular. ¿Cómo se retiraron y salió el segundo? Bueno, pues rápidamente la especulación. Esos sellos aparecieron rápidamente en todo tipo de foros de compraventa y de subasta de coleccionismo, alcanzando en la cifra hasta de 600 euros para quien los quisiera comprar. ¿Qué hizo el Estado? Para evitar la especulación, volvió otra vez a poner en circulación los de la primera serie. Y entonces, alguno que compró de la primera serie, como que compró una rareza impresionante, pues se dio cuenta que después su sello valía 27 céntimos, no los 100 euros que pagase o 50 céntimos a saber qué cantidad pagase alguno por estos sellos. Entonces, claro, esta, digamos, improvisación de sacar un sello, de sacar otro, recogerlo, a ver si sigue circulando de esta serie y finalmente ser puesto nuevamente en emisión dio lugar pues, a algún desencanto filatélico de alguno que haya comprado alguna rareza filatélica sin realmente ser. Bien. Otra serie polémica, en la serie de Puentes de España, el Puente de los Santos sobre las Rías de Ribadeo. Bueno, este caso es de una hojita del año 2013 y que venía precedida de una polémica entre el Principado de Asturias y la Comunidad Autónoma de Galicia, porque ¿cómo se tiene que llamar esta ría? Según los gallegos, bueno, pues la ría de Ribadeo. Según los asturianos, no. Esto habían propuesto ya el Ministerio de Fomento de cambiarse el nombre por la ría de Eo, porque claro, a un lado está Ribadeo. Aquí he puesto la hojita y debajo he puesto una fotografía de la perspectiva, visto en dirección hacia el mar, de la posición. ¿Ves? He puesto una flecha donde está Ribadeo, que está aquí, y que está aquí. Pero es que el otro lado está aquí el municipio de Castropol. Esto es Figueras, que es digamos, una pedanía que depende de Castropol, que está aquí un poquito más atrás. Claro, entonces, decía que porque tiene que llamarse así. Y cuando se presentó esta serie, que se presentó en Ribadeo, y fue a la presentación la señora ministra de Fomento, pues el personal allí es el alcalde de Castropol, y hubo una pequeña discusión sobre este por qué se llama así, que por qué no aparece Castropol en ningún sitio, que porque, bueno, y hubo bastante polémica con esto, aunque no llegó a nada, simplemente pues quedó la cosa en una protesta de los asturianos porque no aparecía por ninguna parte pues su presencia ni como ría, ni como población, ni como nada en la hojita. Y una de las que está dando todavía hasta el día de hoy mucha polémica es esta serie. La serie 12 sellos, 12 meses, 12 sellos. Como sabéis, se han emitido casi todas las provincias de España ya, provincia por provincia, poniendo aquí pues, dos letras que se corresponden a cada una de los nombres de las provincias y con una serie de elementos que se integran en la letra, en el fondo, etcétera, como elementos que son identitarios de esa provincia, de la ciudad, de su cultura, etcétera. Bueno, ha habido dos sellos en particular que han tenido bastante problemas. Uno es el de León, como sabéis todos. Cuando se presentó el sello, alguien dio la voz de alarma, oiga, que esta catedral no es la mía, esta catedral es la de Burgos. Y claro, se dieron cuenta de esa presentación. Hubo que rectificar, emitiendo una hojita después, pues bueno, poniendo ya, pues, en lugar que merece la Catedral de León, fue un acto simpático, que es que vino a corregir pues, un gazapo que cometió el equipo que diseñó el sello de León. Problema distinto fue el de Alicante. Con la aparición del famoso Cris de Playmobil,
Pues igual, aquí fue la firma comercial Playmobil que, oiga, ¿usted con qué permiso está poniendo mi muñeco en su sello? ¿Usted qué le pide permiso para usar mi imagen en su sello? Problema tremendo. Yo realmente no sé cómo acabó esta historia, si hubo una denuncia, si hubo que pagar indemnización a Playmobil, no sé cómo acabó, pero fue un sello muy, muy polémico cuando apareció en el año 2018. Aquí señala con una flecha el muñeco en cuestión. Es una serie muy polémica que hasta hoy está dando problemas. Faltan que salieran 4 provincias. Y no hace mucho he leído que Correos ha desistido de momento de emitir más de esta serie porque un señor en un programa de La Sexta, el señor Dani Mateo, en el programa del intermedio, se estuvo haciendo una especie de chanza o burla acerca de la estética de estos sellos y de Correos de momento le emite más. No sé si por despecho con que no entiendo. Si alguien que no tiene conocimiento de filatelia, no tiene por qué ser una voz cantante en materia estética, ni en materia de coleccionismo, y menos en materia de emisiones postales, dice una tontería en un programa o una gracia, o que le parezca una gracia, no tiene por qué Correos dejar de emitir los sellos que tiene que emitir. Faltan 4 provincias y es un poco discriminatorio. Puedo entender que el Correo deja de emitir lo que falta. Son 4 provincias ya. No lo vais a emitir porque lo diga un señor de La Sexta que son feos. No sé si esa es la razón, es un poco raro. Bueno, y estamos casi en otros días. A ver si alguien ve aquí algo raro en esta hojita. Porque esta es una hojita muy curiosa. En estética naif, simplista, sí, el mensaje es muy bonito. Es para darnos mano, estar muy unidos. Estamos todos muy unidos. Oye, pues yo aquí veo una cosa que es un poco chocante. No sé si que el dibujante haya querido hacer así en plan estético, esquemático, pero los sanitarios llevan todas las narices protegidas por la máscara que llevan puestas. No sé si lo están viendo. O sea, la máscara no cubre la nariz, cubre solo la boca. Me parece que, bueno, no vamos a darle más importancia, pero es un poco, no sé. Bueno. Voy a ir terminando mi alocución, después vamos a seguir un poco de lo que hemos hablado, introducimos otra serie de elementos filatélicos que son curiosos, hablando un poco de mi tierra. Yo soy de Extremadura y como en tantas otras cosas, pues una tierra un poquito olvidada por el tema filatélico, no aparecemos demasiado, aparecemos algunas veces, pero no mucho. Hay autonomías que, bueno, tal vez con motivos justificados por su cultura más universal, etcétera, aparecen más. Yo, por ejemplo, he echado de menos algunos sellos como un sello dedicado a las colonias de Balboa, que en el año 2013 hizo el 500 aniversario de que descubrió el Océano Pacífico y no aparece en ningún sitio. Y en cambio llevamos ya 4 años con sellos dedicados al descubrimiento de Australia, con sellos de madera muy bonitos, pero son unos sellos que aparecieron y se han hecho por un evento que yo no entiendo. España estuvo en Australia de un modo muy tangencial, se le puso nombre y poco más. Pero bueno, es así. En cambio, quien descubrió el Océano Pacífico no existe. Bueno, voy a poner 2 ejemplos en los cuales los extremeños hemos tenido que servirnos del ingenio para aparecer en la filatelia. La gente no se da cuenta de mucho de estas cosas. El primer caso que voy a poner es este de la Olimpiada de ajedrez de Calviá del año 2004. Bueno, si os fijáis en el sello es un pegote. Pues tiene muchas cosas. Tiene el logotipo, Calviá, tiene la mascota, que es el peonín, muy simpático, tiene abajo un logotipo, una especie de mensaje. En esta partida ganamos todos. Pero abajo pone Ruy López de Segura. ¿Eso qué es? ¿Qué hace ese nombre impuesto que tiene que ver con el peonín, con el logotipo y con nada? Bueno, pues esto pone aquí Ruy López de Segura, viene por lo siguiente, os comento. Ruy López de Segura es el primer campeón mundial de ajedrez de la historia, considerado como tal. El ajedrecista de la corte de Felipe II. Y bueno, hay incluso alguna jugada de ajedrez que lleva su nombre. Si alguien ha visto de aquí la serie que salió el año pasado, hace unos meses, de Gambito de Dama, no sé si está en Netflix, en qué plataforma está, se le menciona un par de veces a Ruy López de Segura. Bueno, Ruy López de Segura era natural de Zafra, Badajoz, y cuando salió esta Olimpiada de Calviá, pues bueno, alguien que yo conozco de aquí Extremadura, pues habló con la comisión, hombre, hacernos un sello dedicado al campeón del mundo de ajedrez, creo que fue nuestro paisano Ruy López de Segura. Por cierto, se escribe Ruy con I latina y no con Y como lo pone en el sello, aquí sí que también le escrito el sello, es con I latina. No sé qué podemos hacer, es que ya está por los sellos, y el sello tiene el peoncito tiene el logotipo, claro, se refiere exclusivamente a lo que es el campeonato de Calviá.
Bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Y qué hicieron? Metieron un pegote debajo del nombre del señor. Pusieron, a ver, o sea, para dar gusto a todos un poco, pusieron Ruy López de Segura en el sello y no le hicieron un sello. Pero bueno, ya, y bueno, eso no sé a quién le parecerá. Claro, cuando vieron los sellos, las personas de la filatelia mallorquina y las personas del ajedrez, y digo, oiga, ¿quién ha tenido que poner Ruy López de Segura aquí en este sello? Bueno, pues ahí se la colaron. Os he puesto aquí una tarjeta máxima que se hizo aquí hace unos años, bueno, hicimos aquí los extremeños, dedicada al señor, y con un sello personalizado para que veáis un poco en imagen quién fue Ruy López de Segura, y que aparece en este sello de Calviá de un modo aquí un poco subliminal y sin que se note mucho, pero ahí está. Y para mí, mi caso favorito, ya hice un artículo sobre él, de la aparición de Extremadura de un modo subliminal en una pieza postal, es este. Se trata de la hojita del tema Europa del año 2008. Hojita dibujada por Juan Carrero, que es un pintor extremeño, de Guijo de Granadilla, está al lado de Plasencia. Bueno, y tiene su miga esta hojita, porque en principio lo veis, bueno, tema la carta. Bueno, tiene una carta puesta en plan, digamos, realista, en una repisa. Vienen ahí dos cartas, un vasito con unas flores, bien, y un pequeño texto ahí pegado con una cinta de testas adhesivas a la pared. Pero esto realmente, ¿qué esconde detrás? Pues esconde una anécdota bastante divertida o no divertida. A ver, se propuso por parte de una asociación de filatelistas de Plasencia en el año 2008 la emisión de un sello dedicado a Inés de Suárez. Inés de Suárez, natural de Plasencia, de la cual también una serie televisiva hace poco creada, y antes que esto una novela de Isabel Allende, Inés del alma mía, dedicada a su vida. Era, pues, para quien no conozca la figura, era una señora que fue como viuda de un conquistador a la conquista de Sudamérica, y estuvo con Pedro de Valdivia en la conquista de Chile. Es un personaje muy importante en Chile, pues es una de las personas que más fomentó, digamos, lo que es el crecimiento de la ciudad de Santiago de Chile. Actualmente entonces era Santiago de Nueva Extremadura su nombre, y se dedicó mucho a obras de beneficencia, con lo cual es un personaje histórico de cierta relevancia histórica, al punto que tenemos una serie televisiva y una novela dedicada a ella. Bueno, cuando se propuso la emisión de este sello en el 500 aniversario del nacimiento de Inés de Suárez, pues hubo una discusión en la comisión que aprobaba las emisiones. Había gente a favor, había gente que empezó incluso a menospreciar la figura, que era una especie de prostituta de Pedro de Valdivia, que este señor no merece un sello. Se formó una discusión bastante interesante, discusión de voces incluso, se comenta. Bueno, no hubo emisión de ningún tipo. Poco después se le encomendó al pintor Juan Carrero hacer, bueno, pues un tema de una especie de naturaleza muerta, la carta. ¿Y qué hizo Juan Carrero? Juan Carrero es hijo adoptivo de Plasencia. Y lo que hizo fue colarle a la comisión a Inés de Suárez, en la hojita esta. ¿Cómo se la coló? Pues con un texto que está ahí puesto. Si os fijáis, las cartas son cartas circuladas entre Chile y España. Los dos sobres que vienen ahí son sobres, si veis con la lupa, que están puestas direcciones entre Plasencia y Santiago de Chile. Pero lo curioso es el texto que está ahí pegado con la cinta arriba junto al sobre. Si cogéis una lupa y lo leéis, os voy a leer lo que pone el texto en cuestión. Pone: querida Inés del alma mía, cuando se cumplen 500 años de tu nacimiento en la hoy muy noble, muy leal y muy benéfica ciudad de Plasencia, no quiero dejar tu 5º centenario para recordar al mundo tus hazañas en la conquista de Chile y la fundación de... Ahí se rompe el papel. O sea, aprovechó el artista esta ventana para conmemorar el 500 aniversario del nacimiento de Inés de Suárez, cuando se le había negado un sello. Y con esto termino mi alocución. Espero que les haya gustado, se hayan divertido con ella. Y ahora, si queréis, vemos estos casos, otros casos más que conozco, así polémicos, de emisiones de sellos de España. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. La verdad que ha sido interesantísima y además intensa con la cantidad de anécdotas que nos has contado. Yo algunas realmente me han resuelto dudas de cómo era posible que el primer sello de Filipinas fuera tan feo,
Y en fin, y para empezar un poco la charla, si os parece, pues de la emisión 12 sellos, 12 meses, 12 sellos, refiriéndome al sello de Albacete, aparece un Miguelito. Sé que los Miguelitos de la Roda son realmente conocidos en toda España y gran parte del mundo, pero es propiedad el nombre y la patente es propiedad del ayuntamiento y lo pueden fabricar solamente las pastelerías de la Roda. No sé si llegaron a algún acuerdo o no, pero lo que sí es cierto es que me imagino que no pidieron permiso para poner los Miguelitos. Y bueno, el que quiera intervenir ya sabe, está abierto a que abra su micrófono y que pregunte a Jesús o que haga sus comentarios. Yo quería intervenir, ¿se me oye? Sí, perfectamente. Yo quería intervenir. Bueno, lo primero, Jesús, pues enhorabuena porque ha sido muy brillante la exposición. Yo me he quedado alucinado porque nos has contado un montón de anécdotas, de muchas de ellas que yo no conocía y yo creo que la mayoría de los coleccionistas no conocemos, ¿no? La verdad es que ha sido muy bien. La verdad es que, de verdad, enhorabuena. Gracias. Y comentarte una cosita, no sé si lo sabe o no lo has llegado a comentar por rapidez en la exposición. Sí, es que hay muchas cosas que hablar. Yo leí en su día que los sellos de Montserrat se los encuentra el primer gobierno, el gobierno provisional de la Segunda República y luego ya el gobierno, etcétera, como tal de la Segunda República, el primer gobierno, se lo encuentra ya hecho. Hay que tener en cuenta que esa serie, claro, pone España. Es un motivo religioso, ¿verdad? Pero claro, son 19 sellos, son 14 sellos, lo acabo de comprobar en Edifit, 14 sellos normales y 5 de correo aéreo. Claro, eso en aquel tiempo, incluso haciéndolo la fábrica de la moneda, que fue quien lo hizo, la moneda y timbre, eso tardaban meses en hacerse esos sellos. Sí. Es así, pero, ¿no? O sea, tú pero también es muy curioso, Oye, es muy curioso chicos, que la República admitiese la emisión de una serie religiosa y que ponga España, que me parece muy chocante. Vamos a ver, anterior. el tema de los sellos de Montserrat lo recoge Martín Espina y otras publicaciones, el por qué. Efectivamente estaban preparado todo antes, estaban hechas las planchas, estaba hecho todo y única y exclusivamente faltaba la impresión de los sellos. La República recién llegada necesitaba dinero y aparte tenía las presiones de los catalanistas que empezaban ya con todo el tema de arrimar el ascua a su sardina para conseguir un avance en su idea independentista. Y esa fue la razón que al final acabaron cediendo a la presión económica de las catalanas para decir esto que ya está hecho, pues vamos a sacarlo a la calle, ganamos dinerito y le damos gusto a unos cuantos. Yo había leído que también, claro, que posiblemente no es una impresión anterior, pero es muy chocante que se emita. Pero claro, aquí entramos en una discusión, no es por polemizar políticamente con el tema ahora, de que se existen vírgenes fascistas y vírgenes progresistas. Y aquí estamos una virgen que es progresista. Claro, es que es muy curioso que una emisión religiosa a partir del 31. Bueno, era el 500 aniversario del monasterio de Montserrat y la serie estaba pedida en base a eso. Sí, claro, sí, me parece muy bien la conmemoración, pero una serie religiosa en el 31 circulando. Es una cosa chocante, salvo que sea Montserrat. ¿Sabes? Efectivamente. Y la Virgen de mi tierra de Guadalupe no se emite. Eso hombre, no compares. O me da igual, la de Covadonga o la del Rocío, que me da igual. Es muy chocante el tema. Bueno, pero eso también, Jesús, eso que es verdad que lo que estás comentando yo creo que tienes toda la razón, pero eso es normal. Luego has comentado, por ejemplo, ¿no? Que en emisiones recientes, como dependiendo modernas de estos últimos años, dependiendo del partido que esté en el poder. Yo creo recordar, y yo creo que lo hemos leído y lo hemos escuchado, por cierto, muchas gracias, Alejandro, por afinar tanto el tema este de la emisión de Montserrat. Yo he llegado a leer, y me refiero en la prensa nacional, no en la prensa filatélica, que durante los gobiernos del Partido Popular aparecían demasiados sellos de temas militares. No, hay uno que es muy curioso. Por ejemplo, o sea, que vemos que esto no hay nada nuevo bajo el sol. No. Mira, con el PP apareció el sello dedicado a Escrivá de Balaguer, por ejemplo.
que es un sello de cada Opus, o sea, es muy indicativo. Y después con Zapatero aparece el dedicado a la Juventud Socialista. ¿No tiene Juventud de los demás partidos o qué? Bueno, pues, pero cada cual arriba las con sardinas, me parece. Eso es así, siempre fue así. Sí, sí, sí. Hola, quería felicitar al ponente, me ha parecido brillante. Gracias. Yo sí que he aprendido con todas esas anécdotas y me he divertido mucho. Gracias. Y la última que has comentado sobre Inés de Extremadura, que me ha encantado, preguntarte si tenías algún detalle adicional sobre cuándo se descubre el texto, porque está claro que se lo colaron, ¿no? Totalmente. A ver, he de la libertad a Juan Carrero, que es un pintor que ha hecho varios sellos de correo, sellos de Navidad, etcétera. Pues le dieron libertad total para hacer a una naturaleza muerta con unas cartas. Bueno, y él hizo, lo dibujó. Yo no sé si se dieron cuenta o no se dieron cuenta. Yo igual ni siquiera no lo sé realmente, ¿eh? Yo solo sé que me di cuenta cuando cogí una lupa y lo vi yo. Yo sé cuando se era la emisión. Antes, y si lo ve, se ve claramente, son cartas circuladas entre Chile y ambos. El dibujo es hiperrealista, ¿vale? Y son dos cartas que tienen unos remites hechos a direcciones de Plasencia y de Chile. Además, urgente. Es que además pone urgente en una de ellas, como si fuera urgente conmemorar antes de que transcurra el año la conmemoración del 500 aniversario del nacimiento de Inés de Suárez. Tiene mucho simbolismo esta pieza. Y por una cuestión temática sobre temas de conquista, etcétera, es una pieza bastante curiosa de poner, la verdad. Pero mucha gente no se ha dado cuenta de ese texto. Pues me ha encantado. Muchas gracias. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna anécdota más? Quería comentar, no sé si se me oye. Perfectamente. Sobre el sello de Ribadeo que has comentado. Sí. Yo creo que lo más grave que pasó ahí fue que secuestraron el matasello. El matasello que se utilizó ahí ese primer día ya no se pudo volver a utilizar. Yo esto no lo sabía. Pues sí. Fue secuestrado y no se pudo utilizar ese matasello. Sí. Así que las piezas que circularon ahí son las buenas. ¿Pues se utilizó algún otro o qué? El de Madrid y de Barcelona, pero allí fueron a la presentación y ese matasello ya desapareció. Ya. La oficina, ya en Madrid ya no se pudo poner. No, decían que lo habían retirado y era por el tema, porque también el matasello parece ser que hacía referencia a algo también sobre la ría que has comentado. Sí. Muy curioso. Bueno. ¿Alguien más quiere intervenir? Bueno, pues terminamos. Perdona un momentito, Julián, que me incorporo un poco tarde, disculpad, pero no sé si habéis mencionado que en el caso de la provincia de Sevilla es muy gracioso que si lo miráis, está enfrentándose ni más ni menos que un símbolo de Sevilla, como es el Gran Poder, a una mula de Mija. Aquí no hay ni mulas, las mulas son las que hay en Mija y los pueblos. Aquí en Sevilla, acordaros con la esfirna, ¿te acuerdas, Jesús? Que decíamos, Dios mío, el Gran Poder enfrentado a una mula de Mija. ¿Qué tendrá que ver una mula de Mija con Sevilla? Madre mía. Hombre, a ver, yo he puesto un par de ejemplos que son de los más sangrantes, entre comillas, pero es que habrá muchos más. Vean lo de los portretos del Albacete, y es que habrá un montón de historias. A ver, muchas veces la persona que hace este tipo de misiones toma una serie de símbolos que toma desde su perspectiva de alguien foráneo al lugar donde realmente conmemoramos, y tendría que estar un poco más asesorado por alguien del lugar, ¿no? Antes de hacer la composición de elementos, claro. Tengo entendido que el diseño viene de Alemania, tengo entendido, ¿eh? Pues mira, no, a ver. O sea, lo cual lo explica. Sí, no, hombre, el Playmobil creo que no es Playmobil de Alemania, Playmobil la marca. Puede ser. Creo que es alemana. Vamos, son cosas que en vez de poner al Playmobil, habían puesto a la Barriguitas de Famosa, que es una marca totalmente nacional, y no había ningún problema. No, pero si el problema no es ya poner la muñeca de Famoso, el Playmobil es pedir permiso, lo mismo que los pasteles que hemos dicho antes. Sí. Pedir permiso al dueño de esa imagen para que esa imagen pueda estar ahí, ¿no? No es cuestión de que es un muñeco alemán, un muñeco... o ponemos un Pepón o ponemos una Mariquita Pérez. Es cuestión de que
el dueño de la marca tendrá que decir, oiga, que esto es mío, que esta imagen es mía. Es que en Alicante hay una fábrica de Playmobil. Sí, pero por lo visto no piden permiso a nadie. No. Y otra cosa que me ha llamado la atención del sello es yo soy de Alicante, es el conejo. Sí. Que no sé a qué viene el conejo que han puesto. Sí, yo también leo del conejo en su momento, sí. Conejo. Un conejo me llama mucho la atención porque no sé por qué lo han puesto. Claro, que hace un conejo ahí. Los sellos los debe hacer, como dice Mario, un becario ahí en Alemania se mete en Google las 7 cosas primeras que le sale de la provincia, eso es lo que van a sello. Tiene que ser así. Como no se callan en Alicante una receta especial para cocinar el conejo. Conejo en todas partes de España hay. Sí, pero la paella de conejo, el arroz con conejo está muy bueno. Y en Alicante son los reyes del arroz. Sí. Digo, yo con así, por relacionar. Ya. Bueno, pues nada. Muy bien. ¿Una cosilla más? Bueno, pues nos despedimos. Felicitar a Jesús por su brillante exposición. Nos ha ilustrado con un montón de anécdotas. Agradecerle su presencia. Y bueno, la semana que viene os esperamos. También será un paisano suyo, David, que nos hablará, bueno. Pues, David González. Va a hablar de cosas serias. Rochado, y que nos hablará pues, de otro tema. De cosas serias. Sabéis que buscamos la variedad en estas charlas para que sean amenas y no ponernos pesados. Admitimos cartas del siglo XIII y admitimos filatelía moderna. Así que muchísimas gracias a todos y buenas noches. Os esperamos. Muchas gracias. Gracias a todos vosotros. Enhorabuena. Gracias a todos vosotros. Enhorabuena. Buenas noches. Enhorabuena, sí.